Los objetos y las clases van de la mano. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. Y el punto principal en el diseño orientado a objetos no son los objetos, sino son las clases, porque usamos clases para crear objetos. Así que una clase describe cómo será un objeto, pero no es el objeto en sí mismo. Una clase es como el plano de una casa. Y de hecho, el plano de una casa es un buen ejemplo. Si quieres construir una casa, primero haces un plano. Describe cómo va a ser cada elemento de la casa, describe cómo será construida la casa, pero no es la casa. Una vez que tienes el plano, usas el plano para construir la casa. Así que nosotros lo que haremos es escribir clases y entonces usaremos las clases para crear objetos. Simplemente de la misma manera que crearíamos un plano para construir una, dos o 1000 casas, podemos definir la clase una vez y entonces usarla para crear 1000 objetos basado en esa clase. Pero la clase siempre tiene que ir primero, y eso es lo que vamos a empezar escribiendo, clases. Así que una clase tiene un nombre. Literalmente, ¿qué es? Y describe a continuación dos cosas, sus atributos y su comportamiento. ¿Qué atributos, qué piezas de información describirán cada objeto? ¿Y qué puede hacer cada objeto? Ahora, hay veces que puedes ver algunas palabras que se pueden intercambiar por atributos, por comportamiento y por nombre. En lugar de nombre, a veces verás la palabra tipo. Creamos objetos de un tipo particular. Para atributos, puedes ver también este término referido como propiedades o genéricamente como datos. Y a veces verás comportamiento referido como operaciones. Una vez más, ¿qué operaciones tiene esta clase? ¿Qué puede hacer? Cuando escribimos este comportamiento en código, muchas veces lo llamamos un método. Si vienes de algún lenguaje de programación no orientado a objetos, seguro que tienes cierta familiaridad con las funciones. Puedes pensar que los métodos son un poco simplemente como funciones que pertenecen a una clase. Son bloques de código que pueden ser llamados, que pueden ejecutar acciones y que pueden devolver valores. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a suponer una aplicación que trabaja con banca. Seguramente querrás crear una clase llamada cuenta bancaria. Esta clase tendrá atributos, tales como por ejemplo el número de cuenta, pero no dice qué tipo de cuenta es. Tendrá también un balance, pero no dice cuánto es el balance. Simplemente provee la definición. También tendremos comportamientos, tales como por ejemplo abrir, cerrar, crear depósitos o retirar efectivo. Muchas veces verás diagramas que tengan un aspecto parecido a este. Son diagramas que nos ayudan a esbozar la clase. Contienen su nombre, sus atributos y su comportamiento. Veremos más acerca de estos diagramas luego. Una vez que escribimos la clase, simplemente creamos objetos basados en esa clase. El otro término que usaremos es crear instancias de una clase. Cada objeto es una instancia de una clase particular. Y de hecho, el proceso de crear estos objetos se llama instanciación. Cada instancia, cada objeto, ya sean 1, 2 o 1000, tiene su propia identidad particular con respecto a otros objetos y tiene sus propios datos y su propio comportamiento. Así que la clase dice que cada objeto tiene un balance, pero los objetos individuales dicen, pues mi balance es 500, mi balance es menos 50 o mi balance es de 7500. Podemos realizar un depósito de efectivo en un objeto y realizar una retirada de otro objeto, y cada comportamiento es independiente. Si queremos crear objetos, necesitamos crear primero la clase. Y si no hemos escrito la clase nosotros, desde luego necesitamos que alguna otra persona ya la haya escrito. En muchos lenguajes orientados a objetos, hay muchas clases que ya han sido escritas y que vienen incorporadas dentro del lenguaje, para que puedas empezar a crear objetos sin necesidad de crear tus propias clases. Son cosas útiles tales como manejo de cadena, fechas, matrices, todo este tipo de cosas vienen ya incorporadas dentro del lenguaje de programación para que puedas empezar a escribir directamente código y no tengas cada vez tener que definirlas manualmente. Esas clases se juntan dentro de lo que conocemos como frameworks o librería. En Java tienes la Java Class Library, que tiene alrededor de 4000 clases disponibles para ti. O el .NET Framework, que tiene incluso más que las de Java. C++ tiene la C++ Standard Library. Ruby también tiene su librería por defecto, al igual que Python. Pero incluso con todas estas librerías, todavía probablemente necesitaremos escribir nuestras propias clases.
Y para poder escribir y escribir bien estas clases, hay algunos principios de desarrollo que tenemos que tener en mente.